a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Decimos amén. Y luego sigue diciendo, mis amados hermanos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar. Ahí lo vamos a dejar. Amén. Porque de todo lo que viene ahí, en su momento vamos a hablar. Vamos a hablar también de la multiplicación. Vamos a hablar de cuál era el plan de Dios al decirle al matrimonio, llenad la tierra. Amén. Vamos a hablar de que como matrimonio, pues el Señor nos dio la capacidad de sojuzgar, de señorear. Imaginémonos qué tipo de hombre habrá creado, mis amados hermanos, y de mujer también, que dice que tenían la capacidad de poder señorear en los peces del mar y en las aves del cielo. Imagino un tipo Aquaman y Superman, ¿verdad? Algo así me imagino yo. Se podía gobernar en los peces del mar y las aves del cielo, pero bueno, es una imaginación, ¿verdad? Pero más de alguna capacidad distinta, mis amados hermanos, debería ese hombre y esa mujer que creó de haber tenido, pero por el pecado, ustedes y yo ya lo sabemos, lamentablemente, esa capacidad con la cual Dios nos creó, o creó al varón y a la mujer, se perdió. Ya luego, cuando ustedes y yo vemos en Génesis capítulo 5, la Biblia habla de que el hijo que tuvo Adán ya no vino a ser a imagen y semejanza de Dios, sino dice que vino a ser a imagen y semejanza de Adán. Amén. Y ya la imagen y la semejanza que Adán tenía, ya fuera del huerto, ya no era la imagen y semejanza con la que Dios lo había creado, ¿verdad? Porque ya le había quitado la luz que tenía. Ok, la palabra fructificar, ya hablamos de aumentar, ya hablamos de crecer, y el día de hoy vamos a hablar de fértil. Cuando terminemos de hablar de fértil, nos vamos a pasar a fructífero, porque de multiplicar no les voy a hablar, porque el otro punto que dice acá es fructificar y multiplicar. Amén. Algún día, mis amados hermanos, vamos a terminar estos temas, y al final, de todas formas, cuando estemos allá en el cielo, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer? Seguro nos vamos a sentar también a escuchar más palabra del Señor. Amén. Bueno, no sé si van a lograr ver allí, mis amados hermanos. Amén. Pero aquí yo quiero explicarles con la ayuda del Señor lo que significa la palabra fértil. Amén. Miren, acá vamos a ver dos cuadritos, solo que no creo que nos dé tiempo el día de hoy de los dos cuadritos. Amén. Pero por lo menos empezamos con este. ¿Por qué hoy no solamente tomé 3 significados, verdad? Como normalmente lo hago. Porque resulta que escudriñando la Biblia en relación a este tema, ¿verdad? De cuando el Señor nos dice a los matrimonios, y no solamente a los matrimonios, sino también a cada uno de nosotros como cristianos, fructificar. Amén. Eso significa ser fértil. Pero escudriñando la Biblia, mis amados hermanos, resulta que hoy, más que hablarles de, como normalmente les hablo de significados, por ejemplo, en este caso les debería hablar de significados de fértil. Amén. Lo voy a hacer, solo que de una forma distinta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, después del número 1, 2 y 3, la siguiente columna, lo que ya aparecen son números y letras. ¿Okay? ¿Qué son esos números y qué son esas letras? Pues resulta, mis amados hermanos, que la palabra fértil, como tal, ¿verdad? Pues en la Biblia aparece aproximadamente unas 400 veces. Pero dentro de esas 400 veces, solamente estas 3 y estas 3 que están acá, se dan cuenta que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las 6 formas, amén, las 6 palabras que en la Biblia aparecen de cómo se puede pronunciar en hebreo o decir en hebreo la palabra fértil. Y cada una de ellas, aunque en español pues se pronuncia igual, ¿verdad? Fértil significa distinta cosa. O sea, todas significan fértil, pero tienen muchos más significados. Entonces, en este momento va a ser un poco diferente, ¿verdad? Porque más que hablarles, aunque sí lo voy a hacer, repito, pero en esta oportunidad no me centré en los significados de la palabra fértil, sino en las 6 palabras, amén, que aquí lo vemos, que significan fértil en la Biblia. Número 1 es la palabra ahí donde miran ustedes una H2896 en la línea número 1, es la palabra Tov. ¿Y qué significa Tov? Fértil, amén. Número 2 es la palabra Carmel,
El número 3, la palabra Carmel, no es lo mismo, era Carmel a Carmel. Amén. Número 4, la palabra para. Número 5, estas últimas dos me llamaron mucho la atención, mis amados hermanos, y a su momento lo vamos a explicar, y ahí se van a dar cuenta por qué me llamaron la atención. La palabra Shemen, y la otra, Shemen y Shamen. Amén. Esas son las 6 palabras que significan fértil, que aparecen en la Biblia. Amén. Pero a su vez, cada una de ellas, espero estarme dando a entender, todas significan fértil. Pero a su vez cada una de ellas tiene diferentes significados, y vuelvo a repetir esta palabra, que a su vez es necesario que dentro de nuestros matrimonios, lo menciono así principalmente, porque recuérdense que lo hemos constituido así los días martes, ¿verdad? Hasta que el Señor nos diga otra cosa, de discipulados para matrimonios, amén. Pero esto no significa también, ¿verdad?, de que solamente esto sea para el matrimonio, sino esto también tiene que ser para nuestra vida, mis amados hermanos, espiritual, como personas individuales. Pero recordemos, ¿verdad?, que no se nos olvide esta cita de que esta palabra fructificar, Dios la pronunció a un matrimonio, amén. No se la dijo a una persona, se la dijo a un matrimonio, amén. Por eso es que estamos tomando todo esto, para que con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, nuestros matrimonios, nuestras vidas espirituales, día con día, vayan siendo mejor. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera palabra. Amén. De esa palabra que Dios dijo, fructificar, significa fértil. Amén. Pero miren, les voy a leer acá los 3 significados. Ahora ya vamos al cuadrito número 3, tomándolo así en orden, en línea, ¿verdad? Entonces, la primera palabra fértil, que es la palabra tov, significa feliz, fértil, pero a mí también significa hombre y mujer buenos. Entonces, acá ya empezamos ustedes y yo a ir percibiendo, a ir recibiendo, a ir notando, identificando, mis amados hermanos. Yo no voy a hablar mayor cosa de la palabra fértil, aunque en sí todo lo que voy a hablar es de esa palabra, amén. Pero me voy a centrar de que la palabra fértil significa feliz, amén. De eso sí voy a hablar un poquito, y luego hablaremos de que dentro del matrimonio, pues lo que Dios constituyó fue varón y hembra, amén. Entonces tanto el varón como la mujer tenemos, mis amados hermanos, que ser buenos, amén. Pero ya vamos a ver de qué habla esa palabra bueno, ok. Entonces acá la primera pregunta que nos tiene que surgir para ver, ojo que de esto estamos hablando, si mi matrimonio es un matrimonio fértil, pues bueno, la primera pregunta que yo me tengo que hacer y responderla, ¿verdad? Puedo respondérmela a mí mismo, o más que tal vez responderla, escudriñar, ver, indagar, discernir qué tan feliz, mis amados hermanos, es mi cónyuge. Pensemos un poquito. Cuando X matrimonio, aquí pensemos a nivel general en relación a los matrimonios, ¿creen ustedes que estará bien pensar, mis amados hermanos? Voy a utilizar esa palabra yo, pero es a nivel general. Yo me voy a casar para ser feliz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será correcto? ¿No será correcto que la persona se case, que decida yo me voy a casar para ser feliz? ¿O será que se va a casar porque es feliz? ¿O cuál es la razón por la que alguien se llega a casar? Porque yo les digo, no estoy pensando, ¿verdad? Conozco gente que se ha casado por puro compromiso, pero no conozco gente que se haya casado sabiendo que la persona con la que se va a casar es su enemigo, o desde antes de casarse ya le había hecho la vida infeliz. Yo me imagino, mis amados hermanos, que estoy pensando a nivel general, ¿verdad? Que cuando uno se casa, uno de los sueños, de las metas o anhelos, tal vez que uno tuvo en la etapa de soltería,
es ser feliz. Amén. De que la vida literalmente, mis amados hermanos, cuando uno se casa, los que ya estamos casados pues lo sabemos, ¿verdad? Y los que no, pues en su momento, si el Señor se los permite, se lo van a experimentar. Pero la vida le cambia a uno radicalmente en todas las áreas. Amén. Conozco gente que después de casarse han pronunciado palabras como: ¿para qué me casé? Estaba mejor soltera. No nos olvidemos que en este momento estamos hablando de que un matrimonio fértil tiene que ser un matrimonio feliz, no infeliz. Amén. Y ahora ayúdenme ustedes. ¿Y por qué? No sé, tal vez ustedes han escuchado ese tipo de frase. ¿Por qué hay gente que después de casarse se arrepintieron? ¿Qué piensan ustedes según la palabra que estamos hablando? ¿Verdad? Porque tal vez llevaban una perspectiva, una idea, un ideal de cómo iba a ser el matrimonio, y resulta que el matrimonio fue todo lo contrario a lo que querían. Les hago esta pregunta. No sé cómo me van a responder, pueden responderme con un sí, con un no, porque al final ni siquiera sé cómo les voy a plantear la pregunta, pero se las quiero preguntar. Mi felicidad, hablo por cada uno de nosotros, en el matrimonio, ser feliz dentro del matrimonio, ¿depende de mí? O sea, mi felicidad, ¿depende de mí o depende de mi cónyuge? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad que sí? Yo pienso lo mismo. Y si yo dentro del matrimonio soy infeliz, ¿qué es lo que normalmente hace la persona? Porque yo creo lo mismo, que mi felicidad dentro de mi matrimonio no puede depender de mi cónyuge. Amén, depende de mí. Pero ¿por qué entonces es que muchos dentro del matrimonio tienden a ser infelices? Si la felicidad depende de uno. Yo creo que la respuesta está bien sencilla, porque le pusieron demasiada importancia, demasiado valor, demasiado de todo al cónyuge. Y mis amados hermanos, miren, esto lo hablo por mí, eso sí por mí, pero muy buen hombre puedo ser, muy buen pastor, muy bueno en lo que sea, pero sigo siendo ser humano. Sigo siendo humano, y en determinado momento, por más que lo intente, agradar a mi esposa, la voy a decepcionar. Y ahora imagínense, y si la felicidad de ella dependiera de que yo no la decepcione. Bendito Dios, la felicidad de ella no depende de eso. Entonces nuestra felicidad dentro del matrimonio no depende de mi cónyuge, mi amado hermano. Amén. Si él o ella dentro del matrimonio está bien o mal portado, a mí eso no debería de quitarme la felicidad, porque para empezar, escrito está que nuestro gozo, que nuestra felicidad, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces ahí sí pudiera yo decir, mi felicidad, ¿de quién depende entonces? Depende del Señor. Amén, depende de mí. Relación con Dios, depende de lo que yo haga, y como consecuencia de eso, mis amados hermanos, creo que vamos a poder ser felices dentro del matrimonio. La verdad, si lo analizamos, la mayoría de matrimonios que se separan, ¿por qué creen ustedes que es? No se olviden que estamos hablando de la felicidad, porque ya no son felices. ¿Alguna vez ustedes se han retirado de algún trabajo porque ya no los hace felices? Pero yo creo que cuando uno ya no es feliz, en este momento estoy hablando de un trabajo, en algún trabajo o en algún lugar, lo que uno desea es irse. Pero el matrimonio no es igual, ¿verdad? Entonces en el matrimonio, un matrimonio fértil, mis amados hermanos, tiene que ser feliz. Amén. Ahora bien, vean esto. Vamos a leer acá en el cuarto cuadrito, en la línea número 1, dice:
¿Qué es ser feliz? Que causa, escuchen esto, o produce felicidad. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién es alguien que es feliz? Según este significado, ya les voy a leer después lo otro. Alguien que es feliz, mis amados hermanos, es alguien que causa o produce felicidad. Amén. Entonces, si ustedes y yo, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, somos felices, ¿qué va a pasar con los que nos rodean? Van a ser felices. ¿Por qué van a ser felices? Porque nosotros, como personas individuales, o aunque estamos hablando del matrimonio, somos felices. Pero, ¿y si yo dentro del matrimonio no soy feliz? Seguramente, mis amados hermanos, lo que voy, como dice acá, lo que voy a causar o lo que voy a producir es infelicidad. Lo delicado de esto, mis amados hermanos, es de que en el matrimonio, ustedes y yo lo sabemos, la Biblia lo dice claramente, dejamos de ser dos y nos convertimos en una sola carne. Amén. Entonces acá ya la cosa cambia un poquito, porque entonces, aunque mi felicidad no depende, mis amados hermanos, de mi esposa, pero entonces la felicidad del matrimonio depende de lo que yo produzca, de lo que yo cause. Y muchas de las cosas que lamentablemente muchos matrimonios causan o producen por la forma de ser, de actuar, de pensar, qué sé yo, es lo contrario a la felicidad y es infelicidad. Y al centrarnos tanto en eso, mis amados hermanos, entonces resulta que estoy casado, es un decir, ¿verdad? No lo estoy diciendo por mí, pero ya no soy feliz. Estoy casado, pero con otro tipo de pensamiento. Ahora bien, vean esto. Entonces, alguien que es feliz es una persona que causa y produce felicidad. Pero ahora aquí hay un pequeño significado de la palabra felicidad. Este me gustó mucho. La palabra felicidad dice que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos, ya al meter esta palabra espiritual, esto me amplía un poco más el entendimiento, el conocimiento, la razón, mis amados hermanos, del por qué muchas personas dentro del matrimonio no son felices. Es porque espiritualmente hablando no están firmes. Amén. ¿Me doy a entender con eso? Entonces acá ya podemos ustedes y yo ir entendiendo un poquito más de qué es lo que debería de hacer, mi amado hermano, yo dentro de mi matrimonio, ser o buscar ser un poquito más espiritual. Si el Señor nos lo permite, día con día, de que yo mismo, de que el mismo Espíritu, mi amado hermano, que está en nosotros, nos dé testimonio de cuán espirituales somos. Me gusta mucho, y como siempre se los he dicho, siempre que yo encuentro esta palabra, algún significado que dice estado, me gusta. ¿Por qué? Porque esto se refiere a una forma de ser. Y lamentablemente, mis amados hermanos, muchos cristianos no son felices. ¿Por qué? Porque su estado es muy variante. Según la economía, según el clima, su estado de ánimo cambia, y así pues es lo que va a ministrar, así es lo que va a dar. Pero me gusta mucho, les repito, de que entonces la fertilidad o la felicidad dentro de mi matrimonio no va a depender de lo que yo pueda hacer, mis amados hermanos, humanamente hablando, con mis fuerzas. Amén. Yo he conocido, mis amados hermanos, sobre todo mujeres, de que me han dicho en su momento de que prefieren que el esposo esté presente, o dándoles, qué sé yo, un cariñito, siendo atento, a que en el día de su cumpleaños las lleve a algún lugar costoso. Que prefieren tal vez, y además lo dice la Biblia también, que es mejor, dice, un plato de legumbres en paz
Amén. Que estar en contienda en donde hay un buey engordado. ¿De qué nos sirven los grandes manjares si no tenemos con quién compartirlos? Hablando del matrimonio. Es mejor, mis amados hermanos, una tortillita con queso, pero en paz. Hasta sabor le da, se le siente, ¿verdad? Pero imagínense estar tal vez en un gran restaurante y con caras, o discutiendo, o peleando. Entonces a mí me gusta mucho esto, de que entonces la felicidad de nuestro matrimonio depende de mi crecimiento espiritual. Ahora, si lo cambiamos, les hago una pregunta: ¿y la infelicidad de mi matrimonio de qué depende entonces? Bien, pues la felicidad, acabo de decir, depende de mi crecimiento espiritual. ¿Y la infelicidad dentro de mi matrimonio de qué depende? De lo mismo, pero al revés, de no crecer espiritualmente. Amén. Bueno, me di a entender con ese punto. Bueno, entonces aquí estamos hablando de que el matrimonio fértil tiene que ser feliz. Pero un matrimonio feliz es feliz, ¿por qué? Porque produce la felicidad como consecuencia del crecimiento espiritual. Esta es la razón, mis amados hermanos, sobre todo, bueno, eso es para todos, ¿verdad? Porque al final ustedes y yo lo sabemos, de que estamos preparándonos para un matrimonio con Cristo. Decimos amén. Pero esto es importantísimo, mis amados hermanos, de que ustedes y yo nos esforcemos y que hagamos no lo posible, porque lo posible cualquiera lo puede hacer, amén, sino busquemos hacer lo imposible por ser gente un poquito más espiritual. Y esto va a causar y va a producir, no solamente en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, de que la gente que me rodee sea más feliz. Amén. Pero no feliz, ¿verdad? Porque tal vez estoy en aquel lugar y alguien está contando chistes hasta en doble sentido y yo ahí estoy feliz. Amén. Sino una felicidad que venga como consecuencia de la salud espiritual que ustedes y yo tenemos. ¿Decimos amén? Ahora miren esto, también me llamó la atención, porque la palabra fértil, esa palabra tov, significa feliz. Amén. Pero el otro significado que da, aparte del de fértil, ¿verdad? Que les dije de que eso no voy a hablar, hacer mayor énfasis. Significa, esa palabra tov, en relación a la palabra fértil, significa hombre y mujer buenos. Entonces, dentro del matrimonio fértil, mis amados hermanos, para que el matrimonio sea fértil, tanto el hombre como la mujer tienen que ser buenos. Pero no buenos para nada, ¿verdad? Sino buenos, y miren esto es lo que me gusta. ¿Qué significa esa palabra, hombre y mujer buenos? Dice que en relación a las personas, mis amados hermanos, dentro de un matrimonio, el hombre o la mujer que son buenos es el hombre o la mujer que en medio de un problema, en medio de un pleito, en medio de una diferencia, se convierte en el mediador de actos de reconciliación. Entonces esto no se trata, mis amados hermanos, de ver ahora a partir de este conocimiento quién de los dos dentro del matrimonio es más bueno que el otro, amén, sino se trata de que para que dentro de un matrimonio haya fertilidad, uno de los dos, porque lamentablemente diferencias, problemas, a veces discusiones pues siempre van a haber dentro del matrimonio, pero uno de los dos tiene que ser un mediador de reconciliación. Lamentablemente les digo, tal vez ustedes conocerán, espero que no seamos de esos matrimonios, ¿verdad? De que alguna cosa los disgustó, y lo más triste que yo me he dado cuenta es de que muchas de las cosas que dentro del matrimonio nos disgustan, ni la pena valen, mis amados. Pero que aunque hayan diferencias, que aunque haya disgusto, ¿quién será el más bueno? El que busque más pronto la reconciliación. Y les digo algo, este evangelio, mis amados hermanos, el cual ustedes y yo profesamos porque lo creemos, ¿verdad? La Biblia dice claramente que es un evangelio de reconciliación. Amén. Entonces, dentro del matrimonio,
ustedes y yo deberíamos de vivir, si es posible, todos los días reconciliados. Porque a veces, mis amados hermanos, dentro del matrimonio, el cónyuge, hablo por todos en nivel general, ¿verdad?, hace cosas que tal vez hasta sin hecho pensado se hacen, mas sin embargo lastiman, dañan o ofenden el corazón del otro, y tal vez en el momento el que ha sido lastimado sin querer queriendo, digo aquel, ¿verdad?, va guardando esas cosas en el corazón y llega un momento en el que ya no aguanta y explota. Y cosas que tal vez, repito, el otro ni cuenta se dio de que las hizo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues buscar y promover la reconciliación. Yo no sé si ustedes lo hacen, mis amados hermanos, y si lo hacen, gloria a Dios, amén. Pero yo, mis amados hermanos, todas las noches, bendito Dios, puedo decirlo con solvencia, ¿verdad? Pero no hay noche alguna en el que yo no me acueste sin antes reconciliarme. Yo, mis amados, todos los días, todas las noches, a veces ya acostado, pero no dormido, ¿verdad?, yo me reconcilio con el Señor y le pido perdón. Señor, perdóname, porque a veces sí sé que fallé, pero otras veces no lo sé, pero porque tal vez durante el día no lo sé, no le voy a pedir perdón, no, me reconcilio. Ahora les pregunto, ¿sería bueno que todas las noches antes de acostar, de dormirnos, le pidamos perdón al cónyuge? Si la Biblia muestra acá que un matrimonio fértil es alguien que produce reconciliación, ya se quedaron callados. ¿Qué piensan? ¿Sería bueno o no, pastor, que se aguante? Yo pienso también que sería bueno, ¿verdad? Y si es posible, pedirle perdón de una vez y reconciliarnos para el siguiente día de una vez. Aquí que por cualquier cosa ya estoy reconciliado. Yo pienso, mis amados hermanos, que sería bueno. Miren, no, aquí creo que no viene. Aquí está, creo yo. Miren, aquí no traigo la cita completa, pero ahí, en la línea número 4 hasta el tope, creo que les queda de este lado, hay una cita que es Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. No la voy a leer, pero solo quería enseñárselo. Pero más o menos en esa cita, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra de que nos hablan los varones en específico, pero yo creo que matrimonio es matrimonio, ¿verdad? Amén. Bueno, les iba a contar algo, pero mejor no se nos da el tiempo. La Biblia nos muestra ahí, tanto Dios, permítanme, mis amados hermanos, de que según el trato que nosotros como varones le demos a nuestra esposa, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Ahí lo vamos a ver en su momento. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, de que por el trato que le demos, porque muchas de nuestras oraciones pueden ser estorbadas o no pueden ser respondidas por el trato que nos demos dentro del matrimonio. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces mejor, si lo queremos poner en práctica, ya cuando llegue la noche, si el Espíritu Santo nos trae a memoria esta palabra, pues probemos, ¿verdad? A ver qué pasa. A ver si en el nombre de Jesús, pues nos perdonan, o a ver quién se acuerda, o a ver quién es el primero en reconciliarse. Y si al otro día, porque yo conozco gente que se ha ido a dormir y al otro día ya no despertó. Y si nos tocara, imagínense que nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y al otro día alguno ya no amanece y que luego quede el pesar. Y anoche yo lo maltraté, la maltraté y le dije hasta de que se iba a morir y no sabía que se iba a morir a la par mía. Yo conozco gente también que algún familiar se les murió y quedan con ese pesar. ¿Por qué? Porque no pudieron hacer algunas cosas. Yo a veces molestaba allá en Guatemala a mi mamá, ¿verdad? Porque tal vez a ella la invitaban a alguna reunión o algo, o ella decía, ay, no tengo ganas de ir. Y hay una canción, ¿verdad? Que la canción no es tan cristiana como pareciera por quien la canta,
pero yo la molestaba y le decía, los detalles, las pequeñas cosas. Y ella sabía que yo la estaba molestando. ¿Por qué? Porque esa canción se la cantan a un muerto, ¿verdad? Pero muchas veces, como dice la misma canción, eso es lo que más invade el alma al recordar que uno tuvo la oportunidad de hacer tal o cual cosa, en este caso por el cónyuge, y no lo hizo. Y pensar es un pensamiento, ¿verdad? Que al otro día ya no va a amanecer. ¿De qué le sirve, díganme ustedes, a la persona que quedó viva, llevarle flores al panteón, llevarle flores a la tumba, por más caras que sean? ¿Será que las va a poder oler? Eso es tirar el dinero por gusto. Definitivamente ahí la última inversión es que lo entierren, que la entierren, y se acabó. Amén. Pero bueno, entonces vamos a ver qué pasa hoy en la noche, mis amados hermanos. Vamos a ver si mi esposa puso atención y me pide perdón. Tal vez no pase, ¿verdad? Pero como aquí dice que el hombre y la mujer que son buenos son los mediadores de reconciliación, entonces es una broma, ¿verdad? O tal vez sí pasa, no sé. Pero si ella no lo hace, me voy a ofender porque no lo hizo. Entonces, amén. Entonces debería de hacerlo yo. Amén. Y pues que el Señor nos agarre confesados, mis amados hermanos, a la hora de dormir. Yo pienso que debería de ser algo que no lo voy a hacer solo por hacerlo, sino yo les digo, por ejemplo, si ustedes lo hacen, saben que cuando uno en la noche antes de dormir se reconcilia con el Señor, o sea, no es, al menos yo les digo por mí, no es una oración religiosa, no es un Padre nuestro que está en los cielos santificado, no, es una oración que yo siento y ya puedo dormir en paz. Amén. Entonces esto pues a ponerlo en práctica, ¿verdad? A ver qué pasa. Amén. Capaz que con tal de no pedirle perdón no voy a dormir toda la noche. Bueno, ya el Señor sabrá qué va a pasar. Ok, lean esta cita, mis amados hermanos. Vamos a avanzar ahí en esa primer línea. Al final, Proverbios capítulo 24 y versículo 24. Dice la palabra del Señor. Vean esto. Al que dice al impío, justo eres, lo maldecirán. Mas los que lo reprenden, miren qué tremendo esto, tendrán felicidad. Y sobre ellos vendrá abundante bendición. Entonces miren, mis amados hermanos, hay un conflicto, pues aquí no sé qué digan ustedes las hermanas, ¿verdad? Dentro de los matrimonios, mis amados hermanos, de que es que tanto que pasa en los matrimonios, de que hay mujeres que llegan, mis amados hermanos, dolidas, tristes, necesitadas, porque tienen temor, tienen miedo de hacerle ver algún error al esposo. Les da miedo. Algunas lo que han hecho es, pues nos han citado, esto nos pasó en Guatemala, ¿verdad? Para delante de nosotros como pastores poder tener la libertad de hablar con su esposo, porque en la casa, imagino que tal vez ya en la habitación antes de dormir, no se animan a poder hacerle ver un error al cónyuge. ¿Por qué? Porque se enoja, y parte de ese enojo les produce miedo. Entonces han tenido la necesidad, imagínense ustedes, mis amados hermanos, de que dentro del matrimonio, ustedes y yo, estando casados, no tengamos la libertad o la confianza o la autoridad de poder hacerle ver los errores a nuestro cónyuge. No sé qué tanto nos pase de que al hacerle ver los errores a nuestro cónyuge, él se ponga feliz, ella se ponga feliz, o nos pasará todo lo contrario. No me respondan. Yo sé lo que pasa dentro de mi matrimonio cuando me hacen ver errores a mí, y sé también lo que pasa dentro de mi matrimonio cuando le hago ver errores a mi esposa. Pues, ¿para qué les voy a contar si con que yo sepa es suficiente? Pero vean, a mí me llama esto mucho la atención, porque dice que la felicidad es producida cuando le hacemos ver los errores al cónyuge.
Y yo no sé, mis amados hermanos, pero pensemos acá cómo nos ponemos, cómo nos sentimos cuando me están haciendo ver los errores. Y peor, mis amados hermanos, si el cónyuge tiene cola que le pisen. ¿Y vos qué hablas si vos estás igual o peor que yo? ¿Produce eso felicidad? Ni yo, así ni siquiera sé cómo decir, hasta la lengua se me trabó. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque yo sé que no es fácil. No es fácil. Uno, lo dice la Biblia, no lo digo yo, que el ser humano se cree sabio en su propia opinión. O sea, en nuestra propia opinión, vamos a decirlo así, en algún problema dentro del matrimonio, el equivocado, pensando ustedes como mujeres, es él. Pensando como varones, la equivocada es ella. Pero pensando bíblicamente, ¿quién será el equivocado? Es uno. Somos nosotros, mis amados hermanos. Explico esto, ¿por qué? Porque miren, dice, leo la cita una vez más. Al que dice al impío, justo eres, lo maldecirán, mas los que lo reprenden tendrán felicidad. Y luego dice acá, y sobre ellos vendrá abundante bendición. Ok, veamos, ¿no? Que Dios nos libre, ¿verdad? De estar diciéndole impío a nuestro cónyuge, que Dios nos libre, pero la Biblia así lo dice y habla de la felicidad. Si yo veo como parte de un matrimonio que mi cónyuge está cometiendo algún error y no se lo hago ver, ahí es donde podemos entender de quién es la responsabilidad. ¿Es de él o es mía? Ahí está, es de uno, ¿verdad? Es mía porque yo no se lo hago ver. Pero a su vez, ¿de quién también es la responsabilidad si el error no lo estoy cometiendo yo? Es de él, es de ella. ¿Por qué? Porque el error lo comete él, el error lo comete ella, y mi obligación, mis amados hermanos, es hacérselo ver. Pero imaginémonos, él o ella cometen el error y yo no se lo hago ver. Entonces ahí está en que la responsabilidad de la falta de felicidad del matrimonio es de uno. Uno por cometer el error y el otro por no hacerlo ver. Pero ayúdenme con esto, por favor. Pensemos un poquito. Ok, al que le dice el impío, justo eres, está dando a entender, está viendo que está mal portado, que está mal portada, y uno no dice nada. Amén. Lo maldecirán, pero en esto es lo que yo quiero que me ayuden. Mas los que lo reprenden tendrán felicidad. ¿Por qué produce felicidad o qué piensan ustedes de que produce felicidad reprender al impío o al mal portado? Porque en medio de todo, ¿verdad? Como dice hermano Arnold, uno está haciendo lo correcto. Le hace ver su error. Amén. Pero la Biblia nos muestra de que parte de esta felicidad se desata dentro del matrimonio o se recibe cuando yo, ese yo es generalizado, ¿verdad? Le hago ver sus errores a mi cónyuge. Pero ¿en qué momento se desata la felicidad? Cuando no solamente se los hice ver, sino el que está cometiendo el error vuelve en sí y lo deja de cometer. Porque así lo dice la Biblia, que somos bienaventurados, que somos dichosos, mis amados hermanos, que nos va a ir bien cuando le hagamos ver, hacer ver el error al hermano y hagamos que vuelva en sí y así su alma no se pierda. Entonces en ese momento se desata la felicidad. Amén. Pero imaginémonos que nos estamos dando cuenta que él o ella dentro del matrimonio están mal portados y no le digo nada. ¿Cómo entonces, si él o ella piensa que lo que está haciendo probablemente es correcto y luego fracase? Ahí eso no va a producir felicidad. Eso va a producir un dolor, un quebranto, una tristeza.
¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, aunque haya momentos en los que a nosotros dentro del matrimonio no nos guste que nos hagan ver nuestros errores, ahora con entendimiento, lo que la Biblia dice, nos conviene. ¿Por qué? Porque al final, si me hacen ver los errores y yo vuelvo en sí y me aparto de aquello que estoy haciendo mal, eso va a producir felicidad. Amén. Y miren lo que más produce: y sobre ellos vendrá abundante bendición. Amén. ¿Y qué será una abundante bendición? La Biblia habla, mis amados hermanos, de la famosa oración de Jabes. Dice la Biblia que Jabes era el más ilustre de todos sus hermanos, y Jabes oró a Dios, y esta es la respuesta, y todo lo que Jabes le pidió a Dios, Dios se lo concedió, dice. Definitivamente Jabes no estaba: Señor, llévate a mi cónyuge, por favor. No, ¿verdad? Pero dice la Biblia claramente que todo lo que él le pidió a Dios, todo se lo concedió. Una abundante bendición. Amén. Pero ¿en dónde empieza esa abundante bendición? Cuando me hacen ver los errores y yo vuelvo en sí. Porque ¿de qué me sirve, mis amados hermanos, que alguien me haga ver los errores si yo no vuelvo en sí? Es en ese momento en donde se le abre la puerta a la rebeldía. ¿Por qué? Porque me están haciendo ver los errores. Y si yo no vuelvo en sí y decido continuar con lo que estoy haciendo, una vez me hayan hecho ver el error y yo decido continuar, eso ya es rebeldía. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que no. Y yo siempre decido que sí. Pero aquí estamos hablando entonces de que un matrimonio fértil, mis amados hermanos, hay una palabra, pero no me acuerdo, tolerancia, creo que sí, tolerancia, no tolera cualquier cosa. Amén. Sí, es la palabra tolerancia. En alguna oportunidad yo prediqué de un tema en relación a la tolerancia, y saben que en un matrimonio, en este caso lo enfoco al matrimonio, en donde se toleran muchas cosas, mis amados hermanos, entra una entidad espiritual llamada Jezabel. Y esa es la principal razón por la cual muchos matrimonios se separan. No se separan en sí porque ya no haya amor, sino se separan en sí. ¿Por qué? Porque hay una entidad espiritual llamada Jezabel que los lleva a separarse. Amén. ¿Pero por qué los llevó a separarse? Porque hubieron cosas dentro del matrimonio que se toleraron. Pensemos, mis amados hermanos, es un pensamiento. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, y sé que ustedes y yo como matrimonios le damos un buen uso a los celulares. Ni un amén. Pongo este ejemplo por la tolerancia. ¿Qué creen ustedes que va a pasar, mis amados hermanos? Si es un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes y yo vemos dentro del celular de nuestro cónyuge, si es el celular del varón, solo amiguis, amiga aquí, amiga allá, amiga y amiga y amiga y amiga y amiga. Y él pasa todo el día con el celular mensajeando con las amigas. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Y si fuera al revés? ¿Qué dijeron? Se cuida. Chao, se cuida. ¿Qué creen que va a pasar? En más de algún momento, si toleramos eso, más de alguno le va a resultar echando los perros. Amén. Entonces les pongo un pequeño ejemplo, ¿verdad? De que esa es la razón por la cual entra al matrimonio. Una, no es la única, es una de las razones por las cuales el espíritu jezabélico entra a separar los matrimonios. Porque hay cosas dentro del matrimonio que se toleran. ¿Y cómo se pueden tolerar? Cuando no se hacen ver los errores. Entonces, ¿cómo se desata la felicidad dentro del matrimonio? Cuando hago ver los errores, pero no para juzgar, señalar, pisotear y decir sos un inútil, como decía aquella
Paquita, la del barrio, rata de dos patas, cucaracha no sé qué, te estoy hablando a ti. No, hombre, así no. Sino para que él o ella vuelvan en sí. Entonces hemos ganado el alma y les aseguro que no se vuelve a cometer el mismo error. Me di a entender, mis amados hermanos, de que entonces el matrimonio fértil tiene que ser un matrimonio feliz. Pero para que el matrimonio sea feliz, no podemos tolerar cualquier cosa. Hay momentos en los que el esposo, la esposa, tenemos que poner un alto, tenemos que poner un límite. Tal vez a veces, mis amados hermanos, el problema a la hora de poner límites quizás sea la forma en la que los ponemos. Quizás deberíamos de pedirle al Señor un poquito más de gracia, amén, para poder ponerle un límite a mi cónyuge. Y que entonces tal vez lejos de que él o ella se sientan ofendidos, acusados, inútiles, se sientan amados. Que la verdad yo les digo, si alguien le pone un límite al esposo o a la esposa, es porque definitivamente es mi esposa, es mi esposo, es mío, es mía. Amén. Por eso le está poniendo un límite, porque nos importa. Si no nos importara, pues que vaya y haga lo que quiera. Amén. Entonces la felicidad depende, mis amados hermanos, del crecimiento espiritual, pero también depende de vivir marcando ciertos límites, mis amados hermanos, y no tolerar pues cualquier cosa, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que, miren, el ser humano es tan confianzudo, digámoslo así, que una vez se le da confianza, y no sé si me voy a dar a entender con esto que voy a decir, y agarra carretilla. Una vez se le dio confianza y luego ya quiere que todos los días se haga lo mismo, se hagan las cosas. Una vez se le da permiso para quedarse a dormir en otra casa, ¿qué creen que va a quedar después? Quedarse a dormir en otras, sin otras, sin otras, y al final que Dios nos libre de que a nuestros matrimonios les pase lo que le pasó al matrimonio de Sansón. La Biblia dice que Sansón tomó a una mujer de los filisteos por mujer, por esposa, pero dice que solo llegó ahí, ¿verdad?, al show y se fue. Pasado el tiempo, dice la Biblia, que miren esto, qué curioso es, que Sansón dijo: iré a la casa de mi mujer y le llevaré un cabrito. O sea, en otras palabras, espiritualmente hablando, Sansón se casó y abandonó a la mujer y se fue a vivir la vida loca, dijo Ricky, va. Pero dice que se acordó de su mujer y dijo: la voy a ir a visitar, pero le llevaba un cabrito. ¿Eso qué representa, mis amados hermanos? De que, óiganmelo, espero me dé a entender, que hay niños, ¿verdad?, de que simple y sencillamente a Sansón andaba en sus locuras, le dieron ganas de tener intimidad. Ay, dijo: tengo mujer, voy a ir a quitarme las ganas. Y cuando él regresó, dice que a esa mujer el padre ya se la había dado a otro. O sea, él la fue a buscar solo porque tenía ganas, por eso le llevaba un cabrito. Imagínense, dentro del matrimonio definitivamente no puede ser eso, ¿verdad? Tengo ganas, me acordé que estoy casado. No, amén, porque el matrimonio es para mucho más que eso. Es para que seamos felices. Y como lo dice acá, la persona feliz produce y causa felicidad. Entonces, a donde vayamos como matrimonio, ahí va a haber felicidad. ¿Decimos amén? Me di a entender, mis amados hermanos, de que la palabra fértil, un matrimonio fértil es un matrimonio feliz. Amén. Pues quisiera seguir con pero avancemos al otro. Tengo 12 minutos todavía, casi 11. Número 2, vean, todos son importantes, mis amados hermanos. Un matrimonio fértil, la palabra esta es la palabra Carmel, amén, y significa fértil, pero también significa huerto, viñedo y vid. Amén. Fértil, huerto, viñedo y vid. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Vean pues, la palabra huerto, vamos a leer Cantares capítulo 4 y versículo 16.
Acá, por la forma en la que a mí me gusta colocar estos cuadritos, ¿verdad? Toda la cita no me cupo. Amén. Por eso es que si ustedes ven ahí unos, si los logran ver, ¿verdad? Porque apenas los miro yo desde aquí. ¿Cómo se llaman esos? Los puntos suspensivos, me parece que se llaman. Es porque ahí pues hay algo de la Biblia, pues que no es que se lo quité porque no me cupo, ¿verdad? No porque no sea importante. Pero lo que yo quiero hacer énfasis pues es lo que he colocado, ¿verdad? Entonces, Cantares 4:16 dice: sopla, ya me acordé, ahí dice, ven austro y ven aquilón. Está hablando de dos vientos, mis amados hermanos, que le están diciendo, ven y sopla sobre mi huerto. Esos dos vientos, uno es figura del Espíritu Santo y el otro es figura del Señor. Amén, que ellos vienen y soplan sobre el huerto. Entonces dice acá, vengan, austro y aquilón, o viento del norte o del sur, según la versión puede decir diferente. Pero dice, sopla sobre mi huerto, vean, escuchen esto, para que fluyan sus fragancias, que mi amado entre en su huerto y que coma de sus frutas preferidas. Veamos. ¿Quién está hablando ahí? Si está diciendo que mi amado, entonces ¿quién está hablando? Dice que mi amado entre, no dice mi amada, dice mi amado. Entonces ¿quién está hablando? Está hablando la amada, ¿verdad? Entonces, está hablando la mujer, está hablando la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la mujer está diciendo? Espíritu Santo, Señor Jesús, ven y sopla. Pero miren sobre qué, sopla sobre mi huerto, para que fluyan sus fragancias y que mi amado, amén, entre en su huerto y que coma de sus frutas preferidas. ¿Está claro quién está hablando? Está hablando la amada. Amén. Pero ¿qué es lo que la amada está diciendo? Que venga mi amado. ¿Quién es el huerto? El huerto es ella. Y le está diciendo que mi amado venga a su huerto y que coma de sus frutas preferidas. Con mucho respeto, mis amados hermanos. ¿Pero de qué creen ustedes que está hablando ahí? La amada está invitando al amado a la intimidad. Miren que no es el amado el que la está, digámoslo así, incitando o molestando, como dice, es que ya está empezando a molestar, pues no tengo ganas. No, es la amada. Pero en esa parte que no le coloqué, pero ¿qué fue lo que hizo que ella deseara que el amado entrara al huerto y comiera sus frutas? El soplo, la administración, la preparación. Miren, como les digo, ya se me está terminando el tiempo, hermano. Pero en alguna oportunidad alguien me dijo, imagínese, pastor, ¿cómo quiere que en la noche cuando él tiene ganas venga y yo le dé algo? Si durante el día le digo, mira, levantame ese bote con agua y llévamelo para allá, y ni eso puede hacer, pastor. Y en la noche me empieza, ¿y cómo quiere que le dé algo? Entonces, entendiendo lo que estoy hablando, ¿qué sería en esa queja de aquella hermana? ¿Qué sería ese soplo para que en la noche ella misma venga, mi amado? ¿Cuál sería el soplo? Ella dice, ¿cómo quiere que le dé algo, pastor? Si ni ese bote me puede llevar para allá. ¿Cuál sería el soplo? Que le levante el bendito bote, ¿verdad? Ya en la noche mueve el bote. Pero démonos cuenta, mis amados hermanos, de que entonces un matrimonio fértil tiene el huerto bien cuidado. ¿Sí me doy a entender con el huerto bien cuidado? El área
de la intimidad, dice que sus frutas preferidas. Si lo miramos literalmente como un huerto, ¿qué tipo de frutas? Literalmente, ahorita no vamos a pensar en otra cosa, literalmente. ¿Se imaginan ustedes entrar a un huerto literal? ¿Cuáles serían las primeras frutas que entrarían a buscar? ¿Cuál? Jocote, dice. ¿Ustedes? Uvas. Manzana de agua. Imagínense. Yo entraría a buscar un mango para hacerme mi fresquito. Frío. Entonces es lo que le está diciendo. Venga mi amado a su huerto. Y lógicamente, como lo hemos mencionado, todo en orden, ¿verdad? Pues aquí estoy. Tómeme. Y en orden, ¿verdad? En el orden bíblico. Y pues haga lo que quiera. Lo que usted prefiera. Aquí estoy. Preparada. Ese es un matrimonio fértil. Que en esa área, mis amados hermanos, hay sanidad, hay pureza, hay deleite, hay, como claramente lo dice ella ahí, que mi amado entre a su huerto y que coma de sus frutas preferidas. Pero seguramente el amado durante el día le levantó el bote y se lo llevó para allá. O sea, entiéndase, ella quería algo y sí, mi amor, aquí estoy. Imagínense, a veces nos piden, yo no tengo tiempo y mira qué haces. Le voy a decir al vecino, pues decirle a quien querrás. ¿Quién le va a estar meneando el bote después? El vecino. Y Jezabel es demasiado astuta, mis amados hermanos, que Jezabel pelea por los huertos, Jezabel pelea por las viñas. La Biblia habla acerca de una viña, de un huerto que tenía un hombre llamado Nabot, que me parece que es. Y dice que Acab lo quería. Y Acab le mandó a decir a Nabot que le vendiera el huerto. Y él le dijo, no, porque es una herencia familiar. Y Jezabel, dice la Biblia, que entró y le pregunta por qué el semblante del rey está demudado. Y le contó, porque le mandé a decir a Nabot que me vendiera el huerto y no quiere. Pero ¿y acaso no es usted el rey? Le dice, venga, yo se lo voy a dar. Y dicho y hecho, ¿qué fue lo que hizo la bandida? Mandó a matar a Nabot y le dio el huerto acá. Entonces Jezabel pelea los huertos. Y muchas veces, mi amado hermano, ¿por qué no hay libertad? ¿Por qué no hay deleite en esa área? Porque más ningún problema espiritual hay. Es que no es nomás, mis amados hermanos, con todo respeto lo digo, de que yo esté casado y no me den ganas. No es nomás, amén. Algo tiene que ver ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, mis amados hermanos, bebe del agua de tu propia fuente. Y está hablando de la intimidad. Cuando habla de la esposa, le dice al varón, y perdónenme, pero así lo dice, que sus pechos te satisfagan. ¿Y cómo? Ni que fuera un bebé. Está hablando al varón, está hablando a la esposa. No bebas del agua de cualquier pozo, bebe de tu propia fuente. Que tu esposa sea tu